Pues vamos a entrar en el tema ya de la palabra de Dios y quiero hoy enseñar 3 etapas que el pueblo de Dios pasó, 3 etapas que el pueblo de Dios pasó cuando avanzaron, cuando fueron a conquistar la tierra prometida. 3 etapas, anótele, escríbale, listos, porque viene la palabra. Ahí voy, estoy aquí en la iglesia y de aquí estamos transmitiendo, ¿ok? Voy a agarrar la Biblia, no se me mueva, por favor. Ok, aquí tenemos la palabra de Dios, aquí andamos, aquí en este momento. Éxodo, ¿quiere ir conmigo? Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo, ok, gracias por todos los que están conectados ya. Éxodo capítulo 1, versículo 9 al 12. Éxodo 1, versículo del 9 al 12. ¿Ya lo tiene? Agarre su Biblia. Recuerde que en un devocional siempre estamos viendo que Dios me hable, qué Dios me va a hablar, cómo me va a hablar y cómo yo tengo que reaccionar a eso que Dios me va a hablar el día de hoy. Entonces así funciona. ¿Quién me habla? ¿Cómo le hablo? Así que gracias. Están en la universidad ya pasado. Santo Dios, doctoras. Las dos son doctoras, mi querida Angélica. Wow, qué increíble, ¿eh? 5º semestre de medicina. Sí, felicidades. Felicidades. Ok, Éxodo capítulo 1, versículo del 9 al 12. Ay, tengo bien presente estas gemelas ahí de niñas. ¿Cómo pasa el tiempo, va? Hay que aprovechar nosotros el tiempo también. Éxodo 1, del 9 al 12. Dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos más sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aleluya. Hermano, quien llega a Cristo debe de mejorar. Diga conmigo, quien llega a Cristo debe de mejorar. Milagros Velázquez desde el Perú, que Dios te bendiga. Seguimos orando, hermanas, seguimos orando allá por ustedes aquí en México, seguimos orando. Saludos a todos los hermanos allá en el Perú. Hermano, quien llega a Cristo debe de mejorar, debe de ser diferente. El crecimiento en Dios es bien, ¿cómo le diré yo? Raro. El crecimiento en Dios siempre debe de ir y Dios nos hace crecer de una manera como no lógica, pero siempre es crecimiento. El crecimiento está anticipado por una transición. ¿Ya? El crecimiento viene acompañado de una transición, de un cambio, de esto a esto, a esto, a esto, y así nos va llevando Dios en la vida. Son cambios, son cosas que llega. Entonces, hermano, ese es el crecimiento de la etapa de niño, ahora ya camina, ahora ya habla, ahora ya da sus pasitos, y ahí va el niño a convertirse en un adulto, y ahí vamos nosotros igual, transformándonos hasta hacernos viejos, y etcétera, etcétera. Entonces, siempre el crecimiento va acompañado de transiciones, siempre. Dios quería en algún momento que su pueblo creciera. Entonces, el pueblo de Dios estaba cómodo, fíjense qué tremendo, estaban cómodos. Recuerde que cuando José llevó a toda esa gente a Egipto, entraron 70 fueron las personas que entraron a Egipto con José en los primeros
inicios, y el pueblo creció, y el pueblo creció, y el pueblo creció. Entonces el crecimiento nos lleva a Dios de etapa en etapa, de etapa en etapa para crecer. Cuando Dios, escúcheme esto, cuando Dios va a hacer crecer a alguien, ¿verdad? Va a traer algo fuerte y nos va a doler, porque el crecimiento duele. Dígale al que está a su lado, el crecimiento duele. El crecimiento duele, sí señor, duele. El crecimiento duele. ¿Verdad? Cuando Dios va a hacer crecer a alguien, primero lo quiebra, ¿verdad? Primero nos desbarata, el crecimiento va a doler. Y a veces en ese crecimiento, si no tenemos cuidado, en lugar de crecer, nos vamos a desanimar, nos vamos a echar para atrás y ya no vamos a poder seguir. Entonces hay que entender qué es el crecimiento. Hasta los niños, cuando están creciendo, les duelen sus huesitos, ¿sí o no? Les duelen sus huesitos porque van en crecimiento. Aleluya. Díganle al que tiene allá a su lado, hay que crecer y el crecimiento duele. Sí, señor, el crecimiento duele. Y esta es la historia del pueblo de Dios que iba a crecer, que iba a conquistar una tierra prometida, que en el futuro, escúcheme, en el futuro se iba a convertir en una nación poderosa, que ahora en el año 2026 se llama Israel, una nación poderosa, una nación que no necesita de ningún otro país. Ellos son autosuficientes, tienen todo. A eso los iba a convertir Dios, en una nación poderosa. Pero empezamos en la historia con las transiciones, y esas transiciones por las cuales pasó el pueblo de Dios, a todos les dolió. A todos les dolió. Mire, y yo puse aquí como tres etapas en el cual el pueblo de Dios tiene que pasar y tenemos que pasar por ahí. 3 etapas. Y la primera etapa le puse la etapa de la crítica, de la difamación. Hay muchas más, pero para darnos una idea, la etapa de la difamación. Esa es la primera, la etapa de la difamación. Ahorita donde estamos leyendo en Éxodo 1, el versículo 9 y 10 dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, dice, aleluya, en la etapa de la difamación. Dice, seamos más sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a los enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, hay una etapa de crítica, hay una etapa de difamación, una etapa que va a pegarte. Aleluya. Así es Dios. Entonces, esa es la etapa número 1, la de difamación. Esta es una etapa que anticipa al crecimiento, ¿ok? Cuando Dios decide que vamos a crecer, habrá personas, cuando Dios decide que vas a crecer, escuche bien lo que le estoy diciendo. Cuando Dios decide que usted y yo tenemos que crecer, entonces se van a levantar las críticas, te van a criticar, hay cosas que el enemigo va a querer hacer, te van a meter falsos testimonios, difamación, eso es lo que va a suceder. Mire, el pueblo de Dios está así, dice, ya, no hay que dejarlos crecer, dijo el faraón, porque ¿qué tal? Fíjese qué difamación esta, una mentira. ¿Qué tal si crecen y se unen a los enemigos y luego vienen y pelean contra nosotros? No, hay que detenerlos. Hay que, a través de un chisme, a través de un sentimiento infundado, de un pensamiento loco de los judíos, de los egipcios, querían detener al pueblo de Dios. El pueblo de Dios ni estaba pensando en traicionarlos. El pueblo de Dios ni estaba pensando en traicionar a Faraón. Al contrario, estaban agradecidos porque ahí se habían criado, en Gosén vivían, estaban contentos.
pero no, el rey dijo, no, estos se van a levantar y lanzó el chisme por todo lado. Pero dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces el crecimiento va acompañado, hermano, de una difamación, de una crítica, de una murmuración, porque vamos a crecer. Aleluya. A veces hacemos cosas, hermano, y cosas, y a veces nadie nos va a reconocer lo que estamos haciendo. O sea, agarre la onda. A veces no van a reconocer ni siquiera lo que estamos haciendo. Entonces, si no nos reconocen, pensamos, de repente viene el enemigo, que hicimos mal las cosas. ¿Será que estoy haciendo mal? ¿Será que no? Y al contrario, en vez de animarme, ¡pum!, me pegan, ¡pam!, me critican. ¿Para qué hace esto? ¿Para qué hace lo otro? O sea, siempre, hermano. Entonces tenemos que aprender a reconocernos nosotros mismos. O sea, lo que hacemos, dice la Biblia en Colosenses, y todo lo que hagan, háganlo para Dios y no para los hombres. Amén. Así que todo lo vamos a hacer para Dios, como para Dios. Esa es la clave. No para los hombres, no, como para Dios. Entonces, hermano, la difamación es algo normal en un crecimiento. Ay, Dios mío. La difamación es algo normal en el crecimiento. Aleluya. Eso es la difamación. Ok, déjenme aquí bajarle un poquito, porque aquí tenemos ok. Aleluya. Entonces la difamación, hermano, es algo normal en el crecimiento. Hay cosas que vamos a hacer en serio y que solamente va a impactar a una sola persona y no a muchos. O sea, hay cosas que vamos a hacer y no vamos a impactar muchos, quizás solo a uno, pero ese uno es una bendición. Hoy vamos a salir a evangelizar, hoy salimos a evangelismo a la rotonda aquí en Atlisco. Y yo les he dicho a los que me acompañan al evangelismo, uno, vamos por uno. No vamos por las multitudes, no vamos para que todos nos reciban, no, uno, el impactar a uno, eso espero, sí, el crecimiento va a doler y va a estar tremendo, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué dice, por ejemplo, Jesús y el Gadareno, es una historia tremenda ahí, en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12, mire lo que dice. Estoy aquí con la palabra de Dios y vamos a ver esto. Dice Mateo 5 11, versículo 11 y 12, mire lo que dice, escúcheme, aleluya. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, híjole, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois. La palabra bienaventurado es felices, dichosos, gloria a Dios, hijo. ¿Cómo? Cuando nos critican, nos murmuran, fíjese, en lugar de enojarnos, deberíamos de decir, cuesta, hermano, la verdad, yo me pongo en ese lugar, pero dice, bienaventurado, la palabra bienaventurado es felices, dichosos, gozosos, dice, sois cuando por mi causa, por servir a Cristo, por servir a Dios, por avanzar, dice, os vituperen y os persigan. O sea, vituperar, de criticar, ¿no? A ver si ahí nos dan la definición, Jerry o alguien más, que es vituperar. ¿Qué es vituperar? Y os persigan y digan
Mira, hola Pablo, Dios te bendiga, eso. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal. Toda clase de mal. A ver, repita conmigo. Toda clase de mal. Todo. Yo no lo digo. Lo dice la Biblia. Entonces dice, toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, difamando, criticando. La primera etapa del crecimiento. Bienaventurados sois. Y entonces dice el 12, gozaos y alegraos. Uy, ¿quién va a gozarse, hermano, cuando nos critica? ¿Quién va a gozarse? O sea, si uno no agarra la onda con la palabra de Dios, como que esto está fuera de la lógica, fuera de onda. ¿Cómo me voy a gozar, Señor? Me dices que me goce cuando me están criticando, me dices que esté contento y feliz, dichoso, porque me están diciendo cosas de mentira. ¡Wow! Mire, vituperar significa criticar, censurar o reprochar duramente a una persona, generalmente generalmente con palabras ofensivas o despreciativas. También implica insultar, difamar o hablar mal de alguien. Vituperar es insultar, humillar, despreciar o avergonzar a alguien con palabras o acciones. ¡Wow! Vituperio, deshonra, oprobio, vergüenza, humillación que una persona sufre por el desprecio o los insultos de otro. Toda clase de mal. Eso es el crecimiento. Eso es el crecimiento. Eso significa crecer. Eso significa crecer. Aleluya. Crecer, hermano. Híjole, y crecer va a doler. Y la Biblia dice, gózate. Ay, híjole, alábale, glorifícale, échale gana, sé feliz cuando te critiquen. Santo Dios, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, ayer estábamos hablando de la historia de Pablo, y Pablo, todo lo que sufrió, todo lo que padeció, ahí está en 2 Corintios, y estábamos hablando de eso, y eso va fuera de lógica. Ok, gócense, alábenle, glorifíquenle. No, hombre, no. ¿Quién sabe? Pero está medio raro esto. Está medio raro. Dice, apenas viviendo en el espíritu que vivía Pablo, podemos vivir dando gracias por todo. Sí, hombre. No. O sea, es increíble. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, es para nuestro bien, es crecimiento. Y va a doler, claro que va a doler. Lloramos, sí, Señor. Pero es crecimiento. Es crecimiento. Estamos hablando de la etapa de crecimiento. Y la primera etapa, esto es la etapa de la difamación. ¿Ok? Anótele, la etapa de la difamación. Ahora, no podemos reclamar el crecimiento si lo que dicen de mí es verdad. Uy, ay. Esa es otra cosa. No podemos reclamar el crecimiento si lo que dicen de mí, o sea, lo que digan de mí, cerciorémonos que no sea verdad. Ahí hay una diferencia, fíjese, hay una diferencia. Si yo hago lo malo y me lo dicen, yo no estoy creciendo. Dios me está exhortando para cambiar, ¿ok? Si yo estoy haciendo algo malo y me reclaman eso que estoy haciendo mal, entonces allí no hay crecimiento, allí hay formación, no crecimiento. Grábeselo. El crecimiento solamente viene cuando tú haces el bien, cuando tú avanzas, cuando tú haces lo correcto y te difaman, te critican, se burlan y dicen toda clase de mal. Yo espero que esto quede claro. Pero si nosotros estamos haciendo algo mal y dicen, y eso que yo estoy haciendo es verdad, no, ahí no estoy creciendo. Bueno, de alguna manera, pero lo que estoy haciendo es
reformarme, transformarme, cambiar. Y para que venga el crecimiento. Ok, por ahí vamos. Entonces cerciorémonos de que lo que digan de mí es mentira. Y así pedir crecimiento. Entonces cerciorémonos que lo que dicen de mí no es cierto. Esa es la clave, ¿verdad? Para poder avanzar. Entonces, la primera etapa es la etapa de la difamación. La segunda etapa, porque el tiempo jala rápido aquí, la segunda etapa es la etapa de la opresión, ¿verdad? En el versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Entonces los oprimieron. Están creciendo el pueblo de Dios, iba a conquistar la tierra prometida en el futuro. Entonces la segunda etapa es la etapa de la opresión. En esta etapa, hermano, es la etapa de la acción. ¿Alguien está en esta etapa, en la etapa de opresión? Es cuando sale lo peor de nosotros, y cuando sale lo peor de nosotros debemos dejar que Dios nos limpie. Aquí es cuando el orgullo, hermano, se dobla. Aquí es cuando tocan las fibras de nuestra alma. ¡Santo! ¡Ay! ¡Aleluya! Aquí es la opresión. Primero te difaman, primero te critican, luego te oprimen. Al pueblo de Dios lo difamaron, se inventaron que primero iban a, ¿qué tal si crecen y se van a unir con el enemigo? Eso es una mentira. La segunda, por esa mentira, ahora los oprimen. Ahora más esclavos, más tributos, más impuestos, más cargas. Ahora construyan más ciudades a puro golpe. O sea, están eso. Entonces, hermano, ¿cuál es la forma de avanzar? Entonces, hermano, no pelear. Esa es la forma de crecer nosotros. No pelear, no pelear. ¿Se acuerda con Isaac cómo levantaba pozos? Llegaba el enemigo, los tapaba, y Isaac, en lugar de pelear, porque los empleados de Isaac sí querían discutir, pero Isaac le dijo, no peleen, vámonos por otro lado, vamos a abrir otro pozo, dejen ese pozo a ellos. Entonces, una de las claves para resolver todo eso en la opresión es seguir adelante, no quedarnos atorados ahí. Es cuando nos vamos, pero esperamos a que Dios nos defienda. Esa es la etapa. Aleluya. Entonces, es una etapa bastante complicada, bastante difícil, pero es la etapa que debemos de pasar porque estamos en crecimiento, Así que Pablo pasó todas esas situaciones y nosotros también las tenemos que pasar. Pues si Pablo pasó, pues yo también, ¿ok? Entonces, y tenemos que hacer cambios. Esta es la etapa de la opresión. La opresión sirve para cambiar porque de ahí sale lo peor, sale el orgullo, sale esto, sale el otro, y ahí está. Entonces, la etapa de la difamación, la etapa de la opresión, y por último, la etapa de la manifestación, que esta es la más bonita. Dar vuelta a la página, dice Pablo. Hermano, la etapa final, la etapa de la manifestación. Todo lo que han hecho, todo se va a manifestar. Todo va a venir una etapa de recompensa. La etapa de la manifestación. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando el pueblo perseveró y Dios empezó a pelear por ellos y manda las plagas y una y otra, y Dios empieza a hacer diferencia y les dice, a ustedes no les va a pasar nada, y empieza a proteger a su pueblo y empieza a proteger a
a los suyos. Y Dios empieza a hacer una diferencia entre los egipcios y los hebreos. Y mientras en Egipto había tinieblas, en Gosén, con el pueblo de Dios, había luz. Mientras que en Egipto habían piojos, en Gosén había alegría. Cuando en Egipto había plagas, pestes y todo, allá en Gosén la gente estaba feliz, estaba contenta. ¡Aleluya! La etapa de la manifestación. La primera etapa de difamación, luego la etapa de la opresión y luego la etapa de la manifestación. En esta etapa el pueblo de Dios abre campo, Dios respalda, Dios lo hace, aleluya, Dios muestra, Dios sabe cómo lo va a hacer. Esa es la etapa de la manifestación. Así que dígale al que está a su lado ahí, aguante, aguante, aguante la difamación. Aguante la opresión, alabe a Cristo, gócese, porque viene la etapa de la manifestación. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios que está esperando la misma creación, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Y ahí tenemos que entrarle. Amén, hermana Dolores, Xochitl, Vargas, aleluya, amén, hermana Judith, vamos, aleluya, Dios está con nosotros. Pastor, ¿y esto va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Pastor, ¿y esto me va a doler? ¡Un montón! Te va a doler, te va a doler, te va a doler. Y gracias, hermana Lucy Romo Chumacero, qué gusto. Dice, es la que duele mucho y creo que ya no puedo más. Esa es la etapa, la de la difamación, cuando pura mentira y crítica y esto, y no, ya no aguantas. Pero te tengo noticias hoy, que son buenas noticias. Dios está contigo. Dios está contigo, hermano. Dios está contigo y estás creciendo. Felicite al que está a su lado y dígale, qué bueno, porque estamos creciendo, estamos avanzando, estamos haciendo las cosas para nuestro Dios. Entonces, hermano, así funciona. 3 etapas: difamación, opresión y manifestación.